esperando el gobierno en este 5 de diciembre. Es un aniversario importantísimo, 1492. Cristóbal Colón llega aquí, a esta isla, a esta hermosa isla, fermosa isla, que llamó la Hispaniola, la más hermosa tierra que ojos humanos han visto. Vino de Juana, que era de Cuba, se llamó Juana, y cuando llegó aquí encontró a esta isla ocupada por los taínos, nombre de la isla, Haití o Quisqueya. Y entonces el almirante la bautizó como la Hispaniola. 5 de diciembre, y hay muchas actividades oficiales, charlas, conferencias para recordar el día de la llegada de Cristóbal Colón a la tierra más fermosa que ojos humanos habían visto. Así lo dice él en sus memorias, en su diario del navegante. Vi a un personaje que se me había perdido aquí en estas instalaciones, esta cadena de comunicación. Vienen muchas personas. Don Juan de Lancer, un abrazo a don Juan de Lancer que estaba por ahí. Va a hacer algo relacionado con el Rico Carte. Juan tiene ahí un proyecto con las hermanas Mirabal. Sería bueno, si nos está escuchando, aunque ya él debe estar en la entrevista, que viniera un día de estos por aquí para comentar ese proyecto. Don Juan de Lancer, así mismo. Bueno, y aquí comentaba con Fariñas y con Roberto Díaz, Robert, la más reciente declaración del director del Intran. No sabemos, porque no nos oyen, esas personas, cuando digo no nos oyen, es un plural ficticio. Esas personas, cuando están en esas posiciones y tienen esa certeza de corrección, como es el caso del ingeniero Morrison, una persona muy segura de sus capacidades, de sus aptitudes, aunque su actitud en ocasiones retrasa las capacidades y la aptitud, pero de verdad, y pertenece a esas personas que no necesitan asesores, se convierten en los propios asesores, y eso a veces tiene sus inconvenientes. Sé que vivimos la época de la transparencia acomodada, igual que de la cercanía en la distancia. Personajes que aparentan ser muy cercanos, pero manejan la distancia y esa forma de no querer acercarse al prójimo, al otro. Entonces, sabemos, reitero, que la transparencia es importante, esa manera de comunicar todo el tiempo, los planes, los proyectos. Sin embargo, en esa trampa de la locuacidad, y era el comentario con Roberto Díaz, el hombre de la Z con el pueblo y de estar aquí todo el tiempo. Muchísimas gracias, licenciado. Que a veces el silencio es necesario, sí, hasta en medio de las crisis. Porque la ocurrencia de hoy de Morrison es divina. Ustedes saben lo que recomienda el director de Intran ante la convicción de la imposibilidad de regular medianamente el caos en la ciudad, el caos en la República Dominicana con el problema de los vehículos, el tránsito, el desorden y el incumplimiento descarado de la norma. Que salgamos todos una hora antes de nuestras casas o de nuestros trabajos para llegar al sitio donde tenemos que llegar. Es decir, si usted tiene que llegar a su trabajo a las 7, pues usted debe salir a las 6 o quizás antes, ¿no? Pero entonces no importa el tiempo que usted permanezca encerrado en el vehículo, el tiempo que permanezca esperando el transporte público. Ingeniero, mejor no tiene que decir esas cosas. La cercanía con nosotros los usuarios, que tantas quejas tenemos, que la hagan a través de su departamento de comunicaciones. Eso es mejor, porque entonces es exponerse tanto y darle la vuelta. Usted habla como hablamos nosotros en la comunicación. Usted tiene las mismas quejas que tenemos nosotros. Entonces la sugerencia
que nosotros hacemos desde aquí. Bueno, si quieres llegar al trabajo a la 1, sal a las 11. Eso no es una sugerencia que transmite o que genera confianza. Pero si usted piensa que es así, que usted está haciendo lo correcto, entonces, bueno, siga por ahí. Y naturalmente reiteramos que todavía hay clases y que la ciudad está sencillamente intransitable. Usted calcula no la hora de Morrison para llegar a nuestros trabajos, a las escuelas, a las actividades sociales, religiosas, sino es parte de la vida laboral. Alguien me decía, después de comentar esta situación de Milton Morrison, esta sugerencia, que quizás el Intran nos debe proveer un bono como de compensación para ese tiempo que vamos a perder en la vía pública. De nuevo, déjenme agradecer a Roberto Díaz, a Roberto Robert, por un favor invaluable que nos hizo por aquí. Bueno, y ya habló el Senado en relación a un pequeño problema que iba a tener la imagen prístina de la gobernanza y del presidente. Conflicto con la reforma laboral. Vamos a continuar el diálogo en el 2025. Tranquilidad ahora. Que estén en paz los empresarios, las autoridades, los trabajadores. Que el liderazgo de la clase trabajadora se sentaba a la diestra y a la siniestra de ministros y de presidentes y estaban todos muy contentos. Pero cuando descubrieron el asunto de la cesantía, entonces prometieron el caos. No creo, eso posiblemente no llegue a esa situación de caos, pero me luce que para evitar conflictos, como hizo el presidente de la República con el Código Penal, que fíjese cómo han presentado proyectos de ley para aumentar penas y para tipificar infracciones que tiene el Código Penal, pero como el Código Penal no se va a tocar por el asunto de las 3 causales, entonces están esos proyectos, me parece muy válido. Y lo peor no es el miedo al Código Penal desde la oficialidad, sino cómo las personas, los grupos que durante un tiempo reclamaron frente a Palacio, frente al Congreso, sencillamente su silencio llama la atención. Se parece al silencio de los verdes, el silencio de esos grupos que estaban muy, muy decididos a solicitar lo que le prometieron o lo que les prometieron. De modo que esas tenemos, así que tranquilidad, se va a cerrar el año en armonía. El código laboral que se quede ahí, parece que no era cierto el consenso que habían anunciado en relación a las novedades que traía el código. Entonces en enero volverá todo. Y a propósito de enero, siempre se habla de la cuesta de enero, donde pagamos todos los excesos o nos cobran todos los excesos cometidos en diciembre, pero también los problemas afloran en enero. Uno puede postergarlos, uno puede suspenderlos, interrumpirlos, pero en enero viene la realidad. Claro, no desde el 1 o el día 2 de enero, también enero tiene sus pausas, una pausa religiosa, que es el Día de Reyes. Entonces ahí uno todavía sigue con esa maravilla de la fantasía, de la ilusión, nos queremos mucho. Después viene, naturalmente, la festividad del Día de la Altagracia. Ahí también, entre el 6 y el 21, hay como esa... Todavía hay para comprar uvas, peras y bebidas, ¿no? Entonces, luego, el 26 de enero, el día del nacimiento del patricio y el día del pronunciamiento, la proclama de la Constitución del 2010, que se escogió esa fecha precisamente en honor al patricio. Pero después enero, bueno, ahí dicen los muchachos que también febrero sirve de pausa. No, ya ahí los cobradores acechan y los problemas también. Esta administración, y yo pienso que gracias a la asesoría
colombo-mexicana, que ahora se quedó en mexicano-española, pero tienen como estrategia esfumar los problemas, diluirlos, se esfuman como un polvo mágico. Y entonces como se van saliendo de las primeras planas, de las primeras páginas, tú dices, pero ¿y qué pasó? Y así, mire, la calma y no hay inconvenientes. Yo tengo como una lista como de 5 casos importantísimos que ya no los mencionamos, que ya salieron de agenda en este tiempo de paz, de Navidad, de armonía y, bueno, del viaje del presidente. Este es un viaje muy importante. El presidente va a Qatar. No a Qatar un vino, no. Va a Qatar y ustedes saben que es uno de los países más prósperos y que más puede ayudar con el ejemplo de la prosperidad que tiene. Naturalmente tienen unas riquezas que nosotros no tenemos. Sí llama la atención que esta vez el presidente va con una nutrida comitiva. Recuerden que durante el primer cuatrienio del presidente se decía que el presidente cuando salía con pocas personas, con pocos funcionarios, no le gustaban los vuelos privados, salía en vuelos comerciales. Incluso llegaron a aquella ridiculez del presidente cargar con su maletica y ponerla en el avión. Tú sabes, de ese inicio de la gestión, pero esta vez va con una delegación numerosa y es importante, porque hay posibilidad de firmas, de acuerdos, de establecer relaciones comerciales importantes con Qatar. He llegado a pensar que toda la prisa por el inicio de la Navidad, por la entrega de los bonos, de la comida, los anuncios de bonanza se hicieron antes por este viaje, este pendiente que tenía el presidente de la República. Mientras tanto, como dice la Constitución, mientras dure la duración de la visita del presidente a Qatar, la ausencia del presidente, ejerce sus funciones la vicepresidenta de la República. Alguien nos decía de algunos inconvenientes no en el PRM, sino entre algunos funcionarios y demás. Ese tema lo vamos a comentar después de esta pausa que nos pide Fariñas. Adelante, Fariñas. En la Z.